Y ahora, hay que olvidarnos, ¿cierto? Recording in progress. Amén. Vamos a compartir una palabra del Señor que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. El Señor quiere hacer algo en cada una de nuestras vidas. Dios siempre habla a nuestro corazón y Dios va a hablar a tu vida. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39, y luego vamos a estar leyendo la palabra del Señor y luego vamos a estar orando. Amén. Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 10, verso 39. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Leemos nuevamente, ¿cierto? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, gracias, Señor, por este bello tiempo en tu presencia. Bendice a los hermanos que están conectados, Señor, tanto por Zoom, por Facebook, sino los que están viendo por YouTube también, Padre amado, esta modalidad que tenemos para poder juntarnos, Señor, y también que tu palabra pueda llegar a muchas personas. Señor, nosotros no somos de los que retrocedemos, confiamos que tu palabra va a hablar nuestra vida, en tu santo nombre, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, permiso. Amén. Quiero hablar de una ocasión especial en la palabra del Señor y que nos conecta, ¿cierto?, con este verso que leemos en el libro de Hebreos, está en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero quiero mostrar una historia, ¿cierto?, y lo que el Señor quiere hablar en esta mañana en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Jueces, en el capítulo 6, donde vamos a hablar una historia, ¿cierto?, que nos muestra cómo Dios selecciona a un grupo de personas para su servicio. Jueces capítulo 6, estamos hablando de la época de llamados jueces de Israel, y en específico de Gedeón. ¿Ya? Quiero hablarle un poquito antes de llegar a la historia, de quién es y por qué llegamos a este punto. El libro de los jueces es un libro intermedio, es la palabra del Señor. En líneas gruesas, los primeros 5 libros, ¿cierto?, nos muestran el Pentateuco, la creación de Dios, la formación de todo lo que vemos, las formaciones y llamados del pueblo de Israel también a través de la fe de Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Luego el tema del Éxodo, los 400 años que el pueblo pasó en Egipto, luego dio la liberación, ¿cierto?, a través de Moisés, el establecimiento de las leyes, el Levítico, Número, Deuteronomio. Y el libro de Josué es el libro de la conquista, el libro donde finalmente el pueblo llega a poseer gran parte de la tierra prometida, pero no en su totalidad. ¿Ya? Y el libro de Jueces nos habla del periodo cuando ya había muerto Josué, que era el sucesor de Moisés. Cómo comenzaba este pueblo a seguir buscando a Dios. Entonces, en el libro de Jueces se da lo que se llama el círculo vicioso. ¿Ya? Que es un círculo vicioso, es una situación que se repite en el tiempo y que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo estaba bien, estaba bendecido, estaba con tierra, estaba todo en paz, se alejaba de Dios. Como se alejaba de Dios, comenzaban a ser oprimidos por los enemigos, como estar oprimidos por los enemigos. Dios levantaba un libertador, un caudillo, un juez de Israel. Ese juez era usado por Dios, Dios le daba la libertad, volvían a estar bien, y nuevamente que estaban bien, vuelta de nuevo a alejarse de Dios, y así. Ese ciclo vicioso se da mucho en el libro de Jueces. Y hay varios de esos jueces. Lo que quiero hablarles es respecto de Gedeón. ¿Ya? Si vamos al libro de Jueces, un verso antes del capítulo 6, es decir, el verso 31 del capítulo 5, dice, lo último que dice, ¿cierto? Dice, y la tierra reposó 40 años. O sea, entre guerras y temas de problemas, hubieron 40 años de paz. ¿Ya? Pero en el verso 6, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice algo muy importante. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Se da cuenta? Entonces, nuevamente, vemos acá un ciclo.
que estaban bien, 40 años, bien. ¿Ya? 40, esto saqué el número de la prueba en la palabra del Señor. Y nuevamente hicieron lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? No cumplir los mandamientos, ¿cierto? Entre ellos, ¿cierto? No adorar dioses ajenos que no sea Dios, ¿cierto? Adorar imágenes, etcétera. Todas esas cosas hicieron lo malo. ¿Y qué dice? Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los madianitas, ¿cierto? Era un pueblo más bien nómada, y por 7 años ellos estaban subyugados por los madianitas. Después de haber conquistado la tierra, después de haber salido de Egipto, después de las plagas, después de todo eso, bendición, conquistan, pero se alejan de Dios. Viene un juez y los liberta y pasan 40 años de paz y caen nuevamente en manos de Madián. El verso 2 dice 6:2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Ya? La mano de Madián se fortaleció, o sea, no tenían cómo hacerle frente y tuvieron que hacerse cuevas en los montes y las cavernas, ¿cierto?, para poder defenderse o que no lo mataran. Verso 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Se da cuenta el ciclo en plena vigencia, 40 años bien, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, quedaron sometidos tan mal hasta que clamaban a Dios. ¿Ya? Y en este caso dice que Israel empobrecía cada vez más, ¿cierto? Y cada vez estaban siendo sometidos por los madianitas. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto, cuando el pueblo clama, Dios levanta a un libertador, y este libertador era Gedeón. Entonces, Dios llama a Gedeón de una manera bien especial, ¿ya? Entonces, esas cosas le dice: varón esforzado, valiente, y está metido en una caverna, todo escondido. Ya ese en materia de otro tema. Pero el punto es que Dios llama a Gedeón para vencer a estos madianitas y amalecitas. Si miramos en el capítulo 8, verso 10, donde ya pasó todo lo que quiero contarle de la batalla, para que se dé cuenta cuánto eran. Josué 8, verso 10 dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Esto después de la historia que les voy a contar, o después de la enseñanza, dice que habían quedado 15.000, ¿ya? Y que 120.000 habían caído, o sea, habían 135.000 hombres entre el ejército del oriente, Madiana, Mansita, etc. Contra ese ejército Dios tenía que llamar a un hombre que se llamaba Gedeón, convencerlo de que Dios iba a estar con él y le iba a dar la victoria frente a tan grande ejército. Fíjese que cuando vemos y pensamos que, oye, ¿por qué quizás Dios es injusto? ¿Por qué ellos estaban viviendo esta situación? Cuando Dios se aparece con Gedeón le dice: claro, nos han contado nuestros padres las maravillas, pero yo lo único que he visto es ataque de los madianitas. Si vamos al Deuteronomio capítulo 28, donde están las consecuencias de la desobediencia, 28 verso 33, nos va a decir claramente lo que estaban haciendo los madianitas es lo que iba a pasar si ellos se alejaban de Dios. Deuteronomio 28 verso 33 dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. El Señor, cuando estaba Moisés vivo todavía, se lo advertía: si ellos se alejaban del Señor. Deuteronomio 28, 51 dice: y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruir. Entonces, lo que estábamos viviendo, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, era una consecuencia de alejarse de Dios. Estaba así descrito. Entonces, imagínense el contexto: estaban siendo oprimidos por Madián, venía un ejército de 135.000 personas, y Dios llama a Gedeón, ¿para qué? Para que pueda levantarse en armas, ¿cierto? Y obtener la victoria. La Biblia dice que la batalla es de nuestro Señor.
realmente se necesitaba un ejército, no era necesario, ¿ya? Pero es como cuando uno dice, bueno, Dios en realidad puede obrar, sí, Él puede hacerlo, y no necesita de usted ni de mí, pero Él decide hacerlo a través de usted y de mí, ¿ya? Pero ¿qué necesitaba? Dios necesitaba tratar con el pueblo para que ellos se dieran cuenta de que la victoria se lograba con el Señor. Amén. Entonces, Gedeón tenía que buscar un ejército. Entonces sale Gedeón a llamar a algunas tribus del norte para ir a defenderse contra Madián y los del oriente. Más adelante le voy a mostrar que finalmente los que llegaron fueron 32.000, ¿ok? Ya acudieron a este llamado. Entonces, si uno saca cuenta al tiro, dice 32.000 contra 135.000, 4-1, 5-1, así rápido. Va en contra, ¿cierto? Ahora, si nosotros miramos un poquito más en la globalidad, Dios estaba levantando a Gedeón, era un juez de Israel, por lo tanto, no debieron haber ido solo los de las tribus seleccionadas, sino que debió haber ido todo Israel, ¿ya? O sea, era mucho más gente que podría haber ido a esta batalla, ¿ya? Pero solo dice la Biblia que Gedeón mandó a llamar a algunas de las tribus, ¿ya? Para esta batalla. Entonces, luego de que estaban estos 32.000, imagino Gedeón como líder, dirá, churra, estoy complicado, estoy 4 veces abajo de mis enemigos. Y ahí comienza a haber todo un concepto, que es lo que quiero mostrarle en el libro de Jueces capítulo 7. Dios escoge ganar esa victoria no con 32.000, con 300. Y eso es lo más extraño, porque ya estaba en desventaja de 32.000, 4 o 5-1, y Dios decide hacerlo con 300. Entonces, ¿por qué Dios decide hacer eso? ¿Qué es lo que Dios estaba buscando? Y eso es para que tú y yo también entendamos, ¿cierto?, ciertas características de hombres y mujeres que tenemos que tener para lograr la victoria en el Señor. Fíjese que vamos al libro de Jueces capítulo 7. Gedeón hace el llamado a estas tribus, no lo hizo a todo Israel, solo a las tribus del norte, ¿ya? Y algunas que estaban por donde iban a entrar los madianitas, y se juntaron 32.000. Jueces capítulo 7, versos del 1 al 7, dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuerte de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Por eso le digo que eran 32.000 los que acudieron. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este conmigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente a cada uno a su lugar. Es interesante porque Dios está tratando con Gedeón. Hay una prueba que Gedeón le pide de que Dios va a estar con él. Y una de las pocas veces en la Biblia donde veo que Dios como que acepta alguna cuestión extraña humana, ¿no? ¿Ah? Le pidió que el vellón estuviera mojado y afuera no, y después al revés sí, no, etc. El punto es que Gedeón ya estaba con fe que Dios lo iba a bendecir, y juntó, hizo el llamado a las tribus y llegaron 32.000 personas. Entonces, ¿por qué Dios elige solo 300? Y esto es la enseñanza para nosotros, en el contexto que nos encontramos. ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios está requiriendo? La Biblia, usted sabe que
En el Nuevo Testamento hay un concepto muy claro que Jesús lo dice, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? O sea, recuérdese la parábola del sembrador, la semilla fue tirada, ¿cierto? Una cayó sobre espinos, otra cayó sobre las piedras, otra sobre el camino, y una parte cayó solo sobre la buena tierra. Hay, ¿cierto?, una cantidad de cristianos o personas, ¿cierto?, que recibe la semilla y que no da fruto, no da buen fruto, crece la espina y lo ahogan, o cae en el camino, viene las aves, se lleva la palabra, ¿ya? Entonces, acá estamos buscando los 300, aquí estamos buscando que cada uno de la iglesia, los hermanos que componemos esta iglesia y de los que puedan estar viendo este video, ¿cierto?, también puedan ser uno de estos 300. ¿Por qué? ¿Qué características iniciales Dios estaba buscando? Primero, el motivo básico, cuando le dice, ¿por qué? No quiero que sean muchos, dice, estos son muchos, no sea que se alabe y traiga contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Primero, no tendrían que tener la vanagloria de sí mismos, ¿ya? Los integrantes de este ejército especializado para lograr la victoria, y por el motivo básico que Dios no acepta que vayan los 32.000, porque no le podría molestar a Dios, ¿eh? Él iba a tener la victoria con 300, con 1.000, con 30.000, con lo que sea. Pero ¿por qué dice que no? ¿Por qué? Porque dicen, hay algún tipo de gente que dice, no, esto es por mi esfuerzo, esto es por mi inteligencia, esto porque yo me he sacado la mugre, esto porque yo aquí, yo acá, yo acá. Entonces, Dios dice, sí, les doy la victoria con 32.000, van a decir, sí, somos potentes, aunque eran 5 veces contra nosotros, sí, y yo peleé contra 4, yo peleé contra 5 y obtuve la victoria. ¿Ya? Como las películas esas de carácter o de artes marciales, donde un jovencito de la película, ¿cierto?, derrota como a 5 o 6 a la vez, o Rambo igual, ¿cierto? Ese tipo de concepto. Acá no, acá no. Dios quería a alguien que no se vanagloriara de sí mismo. Hermanos, la primera enseñanza y característica de aquellas personas que son y somos, ¿cierto?, aquellos elegidos, ¿cierto?, que tenemos que ser personas que reconocemos siempre que la victoria es de Dios, 100% de Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos llegar a ser, se lo debemos solo a Dios, solo a Dios. No hay nada. Usted dice, no, es que yo me he esforzado. Sí, el esfuerzo, ¿quién te lo da? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la calma, la paz emocional, la fuerza? ¿Quién te la da? Dios. No, es que yo soy el que hago aquí, yo planifico, todo viene de Dios, hermano, todo. Entonces, la primera característica que Dios estaba buscando acá era que no fueran alguien que se pudieran vanagloriar de sí mismo. Por eso muchas veces Dios no bendice a ciertas personas, porque sabe que su corazón va a decir, esto lo conseguí yo, esto es, ¿eh? Y no le va a dar el honor a Dios. Amén. Es una primera característica. Segundo, dice el verso 3, ¿cierto? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. O sea, la segunda característica de que Dios está buscando a alguien, alguien que no sea temeroso, ¿ya? Fíjese que eh, más que no tener temor, porque el temor es algo natural del ser humano, es ir a la batalla a pesar del temor. Amén. Pero aquí el Señor le dice a todo aquel que, de todos los 32.000 que estaban, ¿quién realmente tiene temor, se estremezca? ¿Ya? ¿Quién realmente tiene ese temor paralizante? ¿Quién realmente tiene esa cosa que ya no se puede hacer? Nada, estaba ahí y iba a ir a la batalla y cómo lo voy a hacer. Entonces mejor váyase para la casa, le dice el Señor. Entonces, ¿qué características? Tenían que ser hombres que pudieran ir a pesar de su temor, poder ir a la batalla. Fíjese que nosotros necesitamos entender de que el temor es algo natural para los seres humanos, ¿ya? Y no está malo tener temor, ¿ya? La palabra del Señor, creo que hay más de 300 veces la promesa de no temas, ¿cierto? Es decir, eh, no te sientas detenido, no te sientas amedrentado por el temor natural que tiene. El ser humano, claro, era una batalla y 135.000, éramos 32.000 y estamos quedando 10.000. Claro que debe estar temor, pero los 10.000 que estamos, vamos a ir a la batalla. ¿Se da cuenta? No eran temerosos. Se quedaron aquellos que no tenían temor y que a pesar del temor que quizás podía haber en su corazón, iban a ir a la batalla. Fíjese que
Eh, es como cuando en la parábola del sembrador cae sobre la, la espina, ¿cierto? Crecen, ¿cierto? Y la ahogan. Los afanes de la vida o o las piedras, como no tenían raíces, se secan. Aquí lo mismo, estas personas iban, estaban ahí, pero no iban a ser ni a tener la victoria. Estaban paralizados por el temor. Y cuando tú y yo nos paralizamos por el temor, no servimos, no servimos. Mejor devuélvase. Es lo que dice acá en este caso. Devuélvase. Entonces, pero aún eran muchos, eran 10.000. Se devolvieron 22.000. Aún eran bastantes, 10.000 contra 135.000, 13 veces menos. ¿Ya? Pero después le dice que pasen a otra prueba. Y le dice, vayan al arroyo, ¿cierto? Y hazle que beban y pasan la prueba del agua, entre comillas. Entonces, aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos esto? Fíjese que le dice, vayan a las aguas, ¿cierto? Y tomen. Le dice, imagínense a 10.000 personas en un estadio. Dice, vamos a tomar el agua. Pasen a tomar el agua. Entonces, todo el ejército toma y Gedeón va mirando, de acuerdo a lo que Dios le dice. Y hay dos tipos de personas. Una que se agacha completa al borde del río, y toma el agua directamente con sus labios. Y hay otros que se arrodillan, sacan con su mano y beben desde acá. Entonces Dios dice, mira, Gedeón, todo aquello que lamieron como el perro, ¿cierto? Como un animal, ¿cierto? Totalmente abajo, eso, sácalos. Y los únicos que van a servir para la batalla son aquellos que se arrodillaron, tomaron en su mano el agua y tomaron solo agua. Esos son los únicos que sirven. Entonces, de esos quedaron solo 300. ¿Qué pretendía demostrar esto? ¿Por qué esta clave que Dios nos da? Y es lo mismo. Y lo mismo hoy día hoy. Primero, que cuando usted toma directamente del agua, usted toma, hasta que se sacia, ¿cierto? En cambio, cuando usted saca en la mano, ¿cierto? Solo puede saciarse con lo que tiene, ¿no? ¿Ha probado usted hacer eso? Yo alguna vez en un río, ¿cierto? Dije, güey, ¿cómo? Y no es tan fácil. No es tan fácil tomar así tan simplecito. Es un poquito, no es casi un sorbo, ¿no? ¿Ya? Con las dos manos, quizás algo un poquito más, pero con una mano no es tan fácil. ¿Ya? Y entonces eran hombres rudos, dispuestos a soportar la fatiga, ¿cierto? Sin quejarse de la sed, del cansancio, dieron solo lo que cabía en la mano. ¿Te das cuenta? Entonces, esto que nos demuestra, ¿cierto? De que nosotros en el camino, ¿cierto? Vamos a tener que soportar la fatiga del camino, ¿ya? Muchas veces van a haber situaciones donde no vamos a tener toda la capacidad de poder saciar nuestra sed. En el momento, la batalla espiritual, va a haber momentos donde solo nos va a servir un sorbo, ¿ya? Entonces, ese tipo de personas son las que necesita el Señor. Necesita personas que sean capaces de soportar la fatiga, capaces de soportar el paso por esta vida, que a veces es difícil, a veces muy dura, a veces es muy compleja. Fíjese que también otra característica de estos hombres era que al hacerlo de esta manera eran hombres presurosos. ¿Por qué? Porque estaban listos, ¿cierto? Fíjese que si tú, para poder tomar como el perro, tienen que dejar todas sus cosas, ponerse ahí al borde del río. En cambio, cuando estaban así arrodillados, era como llegar y salir, ¿me entiendes? Pararse y salir. No estaban cómodamente bebiendo, sino que prefirieron el servicio, ¿cierto?, a la comodidad. Entonces, como dije, ya, cabros, ven, tomen agua. Y todos se sentaron, otros empezaron a nadar, así. No, estos no. Dijeron, oye, estamos listos para poder servir, estamos a una levantada de poder salir. Fíjese que estos hombres eran hombres que iban a ir a una batalla, ¿ya? Y un hombre que está arrodillado, tomando agua, siempre está mirando, siempre está atento al enemigo. Incluso también, ¿cierto?, poniendo en riesgo su vida, porque a lo mejor podía ser la casa alguna flecha o algo así. Entonces, hombres valientes que no tenían
temor de estar de pie frente al enemigo, a la vista del enemigo. Y hombres preparados, ¿cierto? Mujeres preparadas también, ¿cierto? Para poder dar la batalla. Entonces, qué increíblemente de los 32.000, que ya era difícil para la batalla, 10.000 quedaron y luego finalmente quedaron entre solo 300. Y Dios le dice a Gedeón, con estos 300 voy a optarte la victoria. Es una cuestión imposible. 135.000 contra 300 es imposible. Y en la batalla de las Termópilas, ¿cierto? De los 300 ahí de espartanos, le hicieron pelea y todo, pero igual perdieron, ¿cierto? Ya, hasta el día de hoy se recuerda esa, pero aquí son 300 contra 135.000, bajo la mano de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, tenemos estos 300 hombres que tienen estas características, y en las manos de Dios, estos hombres, se le dieron 3 cosas. Amén. Quiero que veamos. Jueces 7, verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aleluya. Amén. Fíjese que se le dieron 3 cosas a estos hombres, a estos 300. Imagínense el honor de haber sido parte de estos 300. Se les dio trompeta. Estos eran guerreros. Trompeta, ¿para qué? ¿Se acuerda usted? La primera victoria grande del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida fue el derribar y derrotar a Jericó. ¿Cómo se cayeron los muros? Tocando, ¿cierto?, las trompetas, dando vueltas 7 veces, ¿cierto? Todo ese gran mover de Dios. Entonces se le dieron trompeta, cántaros y teas ardientes. Teas es como una especie de arbusto que estaba con un fuego, ¿ya? Llevado en un fuego. Entonces, esas fueron las armas: trompeta, cántaro y teas ardientes. Cualquiera pensaría, y les dio una metralleta M45 traída desde el futuro, la que usaba Rambo para matar a los 135.000. No, unas cosas totalmente diferentes. Fíjese que estas 3 cosas que simbolizan de aquellos hombres y mujeres que queremos y deseamos ser escogidos, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor y buscar de su poder. Primero, las trompetas, ¿cierto?, la que anuncia la victoria en la batalla. La trompeta simboliza la palabra de Dios en este relato, aquella que nos permite, ¿cierto?, poder llevar, ¿cierto?, estas noticias gloriosas de victoria. Entonces, la trompeta que hacían, anunciaban y ponían, ¿cierto?, los escuadrones para la batalla. En 1 Corintios 14:8 nos dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta daba un sonido para la batalla. En este caso, los hombres y mujeres que buscamos y queremos ser, ¿cierto?, como estos 300 escogidos, tenemos que andar con nuestra trompeta, con la palabra de Dios en medio, ¿cierto?, que simbolizan las teas ardiendo, el corazón encendido por el Espíritu Santo, consumido por el amor por el Señor. El fuego, símbolo del Espíritu Santo. Entonces, no podemos ir a la batalla sin la palabra, sin el Espíritu. Amén. Estas teas ardiendo simbolizaban esos 2 aspectos. Queremos ir a la batalla, queremos derribar, ¿cierto?, nuestro enemigo, ¿cierto?, espiritual, y necesitamos las trompetas, la palabra de Dios, las teas ardiendo que simboliza el Espíritu Santo. Y por último, ¿cierto?, ¿quién repartió ciertos cántaros vacíos? Cántaros vacíos, ¿para qué? Los cántaros eran para llevar agua, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué significa, cierto? Todo esto, ¿cierto? De que estos cántaros debían ser rotos, ¿cierto? Porque llevaban las teas ardiendo, ¿ya? Y eso simboliza nuestra carne, la cual debe ser quebrantada, ¿ya? Cada uno de estos 300 tenía que romper ese cántaro, ¿cierto? Y con eso la tea ardiendo iba a expandirse. Es lo mismo nosotros, es lo mismo cada uno, ¿cierto?, de los que queremos ser como estos 300 escogidos, ¿cierto? Llevar la palabra de Dios, la trompeta, llevar las teas ardientes del Espíritu Santo, y nuestro cántaro, romperlo delante de la presencia del Señor. Nuestra carne, nuestra vida tiene que ser quebrantada totalmente para que Dios nos dé la victoria. Fíjese lo que dicen en Jueces 7, del 17 al 20. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor por todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón.
Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Aleluya, aleluya. Y ahí comenzó la victoria. Usted tiene tiempo, léala completa. Dios les da la victoria e increíblemente derrota a un ejército de 135.000 personas. ¿Ya? Todo este ejército salió arrancando, ¿cierto? Gritando y huyendo frente a este ataque de estas 300 personas, de hecha de manera estratégica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las claves para ser uno de estos 300? ¿Cuáles son las claves de la victoria? Primero, la palabra, ¿cierto? Como dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero o como obrero aprobado, ¿cierto? Que usa bien la palabra de verdad, ¿cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. También, ¿cierto? La segunda clave, las teas ardientes simbolizan ser una persona, un corazón lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18, donde dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y por supuesto el cántaro quebrantado, que es Lucas capítulo 14, corazón yo quebrantado. Amén. Lucas 14, verso 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Necesitamos quebrantarnos hasta ese punto de poder reconocer que podemos ser uno de estos 300 hombres. Fíjese que muchos eran los llamados, muchos acudieron, y el pueblo eran mucho más, eran millones, pero solo acudieron 32.000, de esos 32.000, todos los temerosos, todos los que se estremecían, todos aquellos que no estaban preparados para la batalla, fuera. Quedaron 10.000, de esos 10.000, solo aquellos que fueron y que tuvieron estas 3 características, ¿cierto? Que se le podía confiar la palabra, la llenura del Espíritu Santo y en yo quebrantado, pudieron llegar a ser esos 300. Necesitamos entender, ¿cierto? Necesitamos saber a cuál parte del ejército pertenecemos. ¿Pertenecemos a los 300? ¿Pertenecemos a los 100.000? Perdón, a los 10.000 que fueron y lamieron como los perros? ¿Ya? ¿O pertenecemos, ¿cierto?, a los que fueron llamados de manera obligada y no se quedaron porque tenían miedo? Entonces, Dios trate con nuestra vida, Dios trate con nuestro corazón, con su vida, con mi vida, en este día. Que Dios nos muestre, ¿cierto?, que nosotros queremos ser uno de estos 300. Queremos que se nos pasen trompetas, teas ardientes, cántaros, queremos quebrantarnos, ¿cierto? No era solamente tocar la trompeta, había que quebrar el cántaro, ¿cierto? Y dejar correr las teas ardientes, ¿cierto? Para que el fuego de Dios vaya sobre nosotros y sobre otros también. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que el Señor obre en este momento sobre nuestras vidas. Hemos entregado la palabra y yo sé que Dios va a estar obrando. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu palabra. Permítenos, Señor, ser uno de estos 300. Si no queremos irnos, Señor, como uno de los cobardes, Señor, que vinieron, tampoco queremos ser uno de aquellos que no estén preparados para la batalla, Señor, que llegue, Señor, y nos sintamos cómodos. Queremos ser uno de estos 300. Queremos que tú nos des, Señor, las trompetas, Señor, los cántaros, las teas ardientes, Señor, para lograr la victoria. Oh Padre amado, bendice a los hermanos que están escuchando esta palabra, los que están conectando, viendo este video también. Que tu Espíritu, Señor, trate sobre nosotros, Señor, para ser uno de estos 300. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano.